Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo los tenga el Señor y dependiendo de qué lugar en el mundo nos estén sintonizando y escuchando. Nuevamente y por la gracia del Señor Jesús, desde San Francisco, California, les saluda a su hermano en Cristo, Gerardo Molina, con un devocional más para uno más entre las llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a meditar con la palabra acerca de un tema que a veces muchos hermanos se preguntan, y ese tema es cómo podemos evangelizar a una persona. Sabemos que podemos tomar clases, podemos tomar cursos, no sé, podemos hacer otras cosas que a veces hasta nos pueden complicar y hasta nos pueden dejar más dudas que respuestas acerca de cómo poder evangelizar a una persona. Y además, yo creo que en todas las congregaciones pasa algo similar que es esto. Cuando salimos a evangelizar, nosotros tratamos de imponer el evangelio, mas no predicar el evangelio. ¿Cómo se los explico? Bueno, muchas veces cuando nosotros eh, estamos recién convertidos, pues por lógica traemos todo el entusiasmo, todas las ganas, queremos compartir esa paz que nosotros ya sentimos cuando entregamos nuestra vida al Señor. La queremos compartir con los demás y queremos que pues los demás estén como nosotros. Y cuando salimos a evangelizar, pues cuando alguien nos dice que no, o que ahorita no, que no es mi momento, o simplemente no quiere, pues nos llegamos a sentir mal, ¿no? Y muchas veces pues nosotros queremos como que todas las personas a las que les compartimos el evangelio, pues queremos que todas se conviertan, ¿no? Este es nuestro deseo, nuestra motivación. Y a veces por tal motivo, por el hecho de querer y desear que todos se conviertan, pues cuando les predicamos el evangelio a las personas de afuera y esas personas pues en ese momento no quieren recibir al Señor, nosotros pues como que ya empezamos a presionarlas, ¿no? Como que a forzarlas y a tratar de sacar versículos y todo para tratar de convencerlas de que entreguen su vida al Señor. Y lo que ocasiona eso, pues, es de que, pues, las personas, en lugar de ser atraídas por la palabra del Señor, pues, lo rechacen, ¿no? Por la abrumación o por la presión que nosotros mismos les presentamos y les ponemos. Y es por eso que, pues, vamos a analizar, pues, cómo podemos evangelizar a una persona, ¿no? Y esto no es sacado de otro libro, no es sacado de una guía, no es sacado de un curso de evangelización, no. Simplemente vamos a utilizar la palabra de Dios como siempre, como base en todo lo que vayamos a exponer, a explicar y a predicar, ¿no? Entonces, en la palabra del Señor hay un curso, hay un curso básico de cómo evangelizar. Y ese curso básico de cómo evangelizar está en Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 39. Ahí está el curso de cómo poder evangelizar a una persona. Vámonos a Hechos, capítulo 8, del 26 al 39. Y la palabra del Señor dice así. El título de ese pasaje es Felipe y el etíope. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bueno, mis hermanos, vamos a desglosar este pasaje de la Biblia. Y como les comentaba, aquí hay un curso básico, pero bien efectivo de cómo evangelizar a una persona. Primeramente, versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense que nosotros como cristianos, tenemos un mandato, que es ir y predicar el Evangelio. Es un mandato que viene del Señor. Y esto fue lo mismo que un ángel le compartió a Felipe. Felipe representa la iglesia, representa a los miembros de la congregación, representa un evangelista. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. El mandato del Señor por medio del ángel es, levántate y ve. Ese es el mandato que nosotros tenemos primeramente. Todos sin excepción, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, nuestro mandato es ir y predicar el Evangelio. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo al Señor. Felipe representa a la iglesia y representa a un miembro obediente. El ángel le dice, levántate y ve. Ahora, versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Fíjense la reacción de Felipe. Felipe no pone peros, Felipe no pone trabas, Felipe no dice al rato voy, mañana voy, estoy cansado, lo dejamos para otro día. No, en ese mismo instante dice la palabra, entonces él se levantó y fue. Ese es el ejemplo que todo cristiano debe de tener. Cuando somos llamados a predicar el Evangelio, no tenemos que poner ninguna excusa, debemos ir. No es opción, es un mandato. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este eunuco, mis hermanos, representa a los inconversos de afuera. Felipe representa a la iglesia, pero este eunuco etíope representa a la gente inconversa que todavía no conoce de Jesús. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a aquellas personas que todavía no tienen la salvación. No importa quién, no importa razas, no importa edad, no importa nacionalidad, no es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El etíope representa a los inconversos de allá afuera. Ahora, fíjense lo que dice la palabra. Ese etíope venía leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjense, mis hermanos, una de las cosas que vemos aquí. Muchas veces nosotros tenemos miedo a evangelizar a alguien porque a lo mejor no vamos a saber qué decir. Pero aquí la palabra del Señor dice que el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Mis hermanos, nosotros no somos los que vamos a hablar. El Espíritu es el que va a tomar el control de la situación y el Espíritu mismo es el que va a hablar.
Nosotros, cuando vayamos a evangelizar, pidámosle en oración al Señor y al Espíritu que Él sea el que ponga las palabras en nuestra boca para poder compartir el Evangelio. El eunuco necesitaba que alguien le explicara lo que estaba leyendo. Mucha gente inconversa de allá afuera sabe que hay un Dios, sabe que hay una Biblia, lee la Biblia, pero no la entiende. Nosotros, bajo la iluminación, la interpretación y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, debemos de predicar el Evangelio y también explicar el Evangelio. Con nuestra propia mentalidad jamás lo vamos a hacer. Tenemos que pedir que sea el Espíritu que tome el control y que el Espíritu sea el que hable. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos va a hacer recordar todas las cosas. Así es que si usted tiene temor de no saber qué decir, pida la guía del Espíritu Santo. Él va a hablar por nosotros. Él es el que va a expresar el Evangelio. Así es que dependamos siempre del Señor. Ahora, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Fíjense, ¿qué es lo que estaba leyendo el eunuco? Estaba leyendo la profecía acerca de Jesús, pero él no la comprendía. Él no la comprendía. Es por eso que en el versículo 34, el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y fíjense lo que responde Felipe, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? De Jesús. Solamente le anunció el evangelio de Jesús. Mis hermanos, nosotros no tenemos que hablar otras cosas, no tenemos que hablar de otras cosas. Simplemente es anunciar el evangelio de Jesús. Solamente eso. Muchos de los hermanos cometen el error de tratar de meter otros versículos, de tratar de intimidar a las personas, de tratar de presionar a las personas. Y aquí está muy claro, solamente lo que tenemos que hacer es hablar de Jesús. Este eunuco estaba leyendo la profecía de Isaías, que se trata del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo único que tenemos que hablar, que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Solamente debemos de predicar eso. A Jesús, su obra redentora, lo que hizo por nosotros y lo que recibimos por medio de ese sacrificio, el perdón de pecados y la vida eterna. Solamente eso, mis hermanos. No tenemos que decir otra cosa. No tenemos que presionar. No tenemos que tratar de sentirnos muy conocedores. No. El plan de salvación es fácil. Jesús, siendo Dios, se hizo humano, entregó su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, resucitó y por eso es que nosotros tenemos la vida eterna. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Cuando usted, cuando yo, cuando nosotros como iglesia hacemos esto, mire el resultado que va a dar. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Acordémonos que en el versículo 35 dice, y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando nosotros tiramos el Evangelio, mis hermanos, nosotros no somos quienes ganamos las almas.
Nosotros somos los medios, los instrumentos que el Señor utiliza para poder llevar el mensaje de salvación. Pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Cuando nosotros tiramos el Evangelio y dejamos que el Espíritu Santo haga su obra, así va a reaccionar la gente como el eunuco. De ellos mismos va a salir personalmente y sin presión y libremente entregarse a los pies de Jesús, entregar su vida al Señor. Como el eunuco, Felipe fue, le explicó el Evangelio, el Espíritu Santo hizo la obra y el eunuco decidió libremente entregar su vida al Señor. Y al final dice, y siguió gozoso su camino. Mis hermanos, el eunuco estaba contento de haber entregado su vida al Señor. Así tenemos que dejar a las personas, pero no por nosotros, no por nuestros medios. Es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra. Nosotros simplemente somos el medio, el instrumento para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que va a hacer todo. Nosotros no debemos de presionar, no debemos de empujar a la gente a que crea, porque de ahí se llenan muchas iglesias de falsos creyentes. Y muchos de ellos su conversión no es verdadera. Simplemente, aunque se oiga feo, mis hermanos, pero se quieren quitar de encima a nosotros por la presión que le estamos poniendo. Nuestro trabajo, nuestra misión, solamente es ir a predicar el Evangelio. Hasta ahí. Dios se va a encargar de que esas almas se arrepientan, de que esas personas lleguen a los pies de Jesús, como lo hizo Felipe. Promulga el Evangelio, explica el Evangelio, el Señor hace la obra y la persona responde libremente por el poder del Espíritu Santo a entregar su vida al Señor. Eso fue todo, mis hermanos. Una guía de evangelismo básica pero muy práctica. Pídale sabiduría al Señor. Si usted tiene miedo, encomiéndese al Señor. Él va a poner palabras en su boca para poder explicar el Evangelio. Deje que las personas escuchen el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Nosotros no. Este fue un curso básico de cómo evangelizar según la palabra del Señor. Cuando usted no sepa cómo evangelizar, acuérdese de Felipe y el eunuco. Así de fácil, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, este fue el devocional del día de hoy. Espero como siempre, pues, que esto sea de edificación para cada uno de nosotros y esperando que y confiando claramente que el Señor, pues, está haciendo la obra en todos nosotros. Así es que vamos a despedirnos, como siempre, con una oración, dando gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Dios, por la bendición y la oportunidad que me das de seguir compartiendo estos devocionales. Como tú sabes, la misión, el punto estratégico es pues que todo esto sea mensaje para edificación y para todas aquellas personas que pues todavía no conozcan de tu evangelio. Gracias por tu palabra, Señor, porque aquí vemos sabiduría, aquí vemos entendimiento, aquí vemos esperanza, fe. Tu palabra es completa, Señor. Nos llena espiritualmente y es por eso que pues te damos gracias por haber utilizado hombres para escribir este mensaje, Señor, que pues podemos utilizarlo para cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús te pido por esta estación de radio, por los hermanos que ponen su tiempo, su amor, su dedicación a que esta obra pues siga adelante. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el que la sostiene, tú nos das la vida, nos das los medios, los recursos para que esto sea posible. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que si alguna persona está escuchando esto y no haya entregado todavía su vida a nuestro Señor Jesucristo, pues que sea tu Espíritu Santo el que lo anime, lo convenza y que pues por ese medio, así como el eunuco, pues pueda obtener la salvación, la gracia y gozar de la gracia que tú nos has dado, de esa gracia, de esa paz, de esa esperanza, Señor, que solamente proviene de ti. En nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, como siempre, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con cada uno de nosotros, a pesar de lo que todavía somos, de lo que todavía hacemos, Padre. Tú siempre te has mantenido ahí. Nunca nos has dejado solos, Señor. Siempre has estado al pendiente de cada uno de nosotros.
Te damos gracias y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, me despido. Dios los bendiga, me los guarde, me los cuide. Y si Él quiere, pues nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta luego, mis hermanos.